Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, acá en Lima, Perú, hoy día 25 de febrero del 2024. Y en esta mañana vamos a continuar con la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, y ya vamos a estar viendo la parte final de esta epístola, y luego vamos a continuar con la segunda carta, ya que es una secuencia de instrucciones que el apóstol Pablo le brinda a Timoteo, este joven pastor que ha sido enviado, encargado, comisionado a la iglesia en Éfeso para poder de alguna manera establecer los principios de liderazgo y doctrinales que deben continuar edificando a la iglesia. Y digo continuar porque ese es el propósito de Dios para la iglesia en este tiempo. Recuerden que la iglesia empezó en el Nuevo Testamento y nosotros continuamos escribiendo la historia. Somos también la iglesia del Nuevo Testamento. Aunque hemos perdido la esencia, tenemos que volver a las sendas antiguas y nuevamente empezar a caminar dentro del propósito de Dios. Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que sea su Espíritu Santo acomodando todas las cosas para que nosotros como iglesia podamos caminar dentro de su perfecta voluntad, y así al final de los tiempos podamos nosotros ser esa iglesia sin arruga y sin mancha, esa iglesia fundamentada en el fundamento, valga la redundancia, de los apóstoles y profetas, y de esa manera poder participar de la venida del Señor, del rapto de la iglesia, y luego también nosotros disfrutar de todo lo que la Escritura nos revela con respecto a lo que acontecerá y ya ha Dios dispuesto para la iglesia. Así que vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos continuar abriendo tu palabra, declarando tus verdades, Señor, edificando a tu pueblo, Señor, dando la palabra de salvación, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos te conozcan. Padre, tú eres un Dios de misericordia. Señor, tú eres un Dios de amor. Apelamos a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia, para que muchas personas que aún no te conocen puedan tener un encuentro real, verdadero, transformador con Cristo Jesús. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida, tocando cada familia, cada matrimonio, a cada persona de manera individual, y que tu gloria se manifieste para sanidades, milagros, prodigios. Señor, que toda necesidad sea suplida. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y en esta mañana vamos a continuar viendo lo que es los propósitos y las recompensas de una vida piadosa. Pablo ya ahora va a entrar a una serie de indicaciones personales para el pastor Timoteo. Pero vamos a recordar, vamos a recapitular, vamos a ver algunas cosas porque de este capítulo 6, porque vamos a ver a partir del versículo 11 en adelante. Vamos a tener la lectura primeramente. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo,
la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bien, vemos estos últimos versos de este capítulo 6 y de la manera en que empieza esta sección, esta porción hasta el final, nos lleva a poder recapitular algunas cosas, porque como que en un momento, aparentemente, Pablo, como ya es su costumbre, lo que ya hemos leído muchas de las epístolas varias veces, nos damos cuenta de que a veces él hace un giro y como que cambia abruptamente del tema, pero luego lo vuelve a retomar. Entonces, por eso demanda de nosotros mucha concentración, mucha atención, para poder entender en sí la esencia del mensaje que Pablo está dando. Y por eso es importante que recapitulemos. Recordemos que aquí al principio del capítulo 6, Pablo va a tratar algunos temas con respecto al comportamiento, a la conducta de algunos hermanos en la iglesia, sobre todo porque también en ese tiempo estaba en ejercicio lo que era la esclavitud. Así que en los versículos 6 del 1 al 2, perdón, en el capítulo 6, versículo del 1 al 2, Pablo va a abordar ese tema sobre la conducta que debe haber entre los esclavos y los amos. Eso es lo que nos muestra en estos dos versículos. Luego, las consecuencias de las falsas enseñanzas. Pablo retoma el tema de los primeros capítulos de esta epístola porque está aquí nuevamente hablando de estas doctrinas que cómo afectan lo que es la mente, el corazón, las actitudes de estas personas que, si bien es cierto, están siendo motivadas por algunas tendencias que luego Pablo va a mencionar del verso 6 al 10 sobre los peligros de la riqueza. Estas personas enseñaban por lucro y veíamos las semanas anteriores también que como una persona, un creyente, un pastor, un ministro, un maestro de la palabra, puede empezar bien y en el camino irse desviando. Hermanos, hemos visto muchos y vemos en la actualidad muchas personas que actúan de esta manera. ¿Por qué? Porque también en la palabra de Dios encontramos que está profetizada el apartarse de Dios, es decir, la apostasía. Va a haber muchos que se van a apartar de la fe. Y eso es algo que se está cumpliendo también en este tiempo. Vemos un enfriamiento espiritual. Vemos que se han filtrado doctrinas medias extrañas. Ahora se buscan las cosas, algunas revelaciones. Se quiere sacar cosas nuevas. Y en ese afán se tuercen las escrituras. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado y compenetrarnos en la sana doctrina, el fundamento establecido por Dios, por los apóstoles y los profetas. Y ahí nos habla de los peligros de las riquezas. Y mencionamos esto porque esto se va a citar más adelante también. Aquí Pablo lo va a decir, o lo va a citar luego, hablando de los ricos, hablando también de
que Pablo tiene que, de que Timoteo tiene que tener cuidado de estas tendencias que ya serían presentadas en estos falsos maestros. Y también va a hablar de la verdadera ganancia de la piedad. Es decir, que esa es la verdadera riqueza para el cristiano. El vivir una vida temerosa de Dios, sujeta a su perfecta voluntad. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, como hijos, como siervos de Dios. Y luego, casi ya versículos 9 y 10, habla de el peligro de la codicia. Entonces, había algo que tenían los creyentes que tener presente. Porque, hermanos, el Evangelio, si nosotros vivimos dentro de los parámetros del propósito de Dios, vamos a tener como fruto la prosperidad, pero no la prosperidad que se predica ahora, sino una prosperidad realmente, una prosperidad integral. Porque así como prospera nuestra alma, seremos prosperados en todo lo que emprendamos. Por eso que Jesús dijo que y a los pobres se les predique el Evangelio. Es decir, Jesús no vino a dar dinero, Jesús no vino a hacer cheques para que vayan a cobrar, sino que vino a predicarles el Evangelio porque sabe el Señor que al aplicar los principios de la palabra vamos a ser prosperados en todo, así como prospera nuestra alma, como lo dice Juan en su tercera epístola, versículo 2. Entonces, ese es el producto, es la consecuencia. Es lo que el Señor también nos dice, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. El problema es que muchos se van por la añadidura primero y descuidan su relación íntima, personal con el Señor. Entonces, por eso vamos a ver ahora lo que continúa. Entonces, después de que Pablo empieza a hablar en los versículos anteriores, 9 y 10, de los males, los peligros de la codicia, ¿no? Y todas estas cosas, como que Pablo regresa ahora al tema de un asunto personal con Timoteo como pastor. Y le declara allí en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, aquí Pablo está dándole realmente lo que es el antídoto para evitar que estas situaciones, que estas apetencias puedan tomar su vida y desviarlo, como fue en estos falsos maestros. Entonces, y él hace una declaración contundente, empieza con una palabra abrumadora, le dice, mas tú, oh hombre de Dios, le está diciendo, Timoteo, tú no eres como estas personas, como estos falsos maestros, tú realmente eres un hombre de Dios. Pablo lo está declarando porque era él, su hijo en la fe. Él había aportado en su crecimiento, en su madurez espiritual. Habían evidencias. Él había sido llamado. Él había sido confirmado por ese grupo de presbíteros que también daban fe de que la obra que Dios había empezado en Timoteo era realmente la obra de Dios, el llamado al ministerio. No solamente el llamado a ser un creyente fiel, sino el llamado a ser un ministro competente, una persona, un líder que forma, que establece, que influencia también de manera favorable, espiritual, en la vida de los nuevos creyentes que se iban a ir añadiendo a la iglesia. Entonces dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Hermanos, la clave está en huir. La clave está en mantenerse firme en los principios de la palabra de Dios. Entonces uno tiene que establecerse huyendo primeramente de estas cosas y luego establecerse firmemente
en los principios de la palabra de Dios. Luego vamos a ver a qué se refiere. Si sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, vamos a ver aquí algunas cosas importantes. Pablo usa este término, hombre de Dios. Era la manera en que en el Antiguo Testamento se declaraba a una persona que realmente tenía evidencias de ser un hombre de Dios, un hombre que realmente Dios usaba y manifestaba su gloria a través de esta persona. Por ejemplo, recordamos nosotros a Elías. Él decía: Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Andamos en la presencia de Dios. Dios respalda nuestra vida, el ministerio, el testimonio que nosotros tenemos. Recordamos que a Elías se le decía varón de Dios. Acá le dice tú, oh hombre de Dios. Era el mismo principio, es la misma declaración. Entonces había un reconocimiento, y Pablo está reconociendo que Timoteo es realmente un hombre de Dios, y al decirle esto está de alguna manera impregnando en él un valor. Le está diciendo: tú no eres cualquier cosa, Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Indudablemente que Timoteo no tenía el carácter de Pablo, pero Dios está usando a Pablo ahora para consolidarlo, para que él, a pesar de su temperamento, carácter, que de repente no era igual que el de Pablo, él pueda saber de que cuenta con el respaldo de Dios. Hermano, hermana, si tú te mantienes dentro del propósito de Dios, en obediencia, tienes el respaldo de Dios donde tú vayas. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es importante la obediencia. Por eso tenemos la palabra de Dios, amados, para vivirla, para aplicarla, porque eso nos permite a nosotros tener el respaldo total de Dios. Por eso somos sus embajadores. Tenemos el respaldo, tenemos todos los recursos que Dios tiene a nuestra disposición. Y luego vamos a ver que esto es verdad, que esto es la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que al usar tal calificativo, el apóstol está hablando de su dignidad y la alta y sublime responsabilidad del oficio que ahora Timoteo tiene como pastor, como líder cristiano. Y también vemos aquí en esa amonestación, cuando le dice: huye de estas cosas. Entonces se está refiriendo no solamente al engaño de las riquezas, sino a todas estas malas actitudes que menciona desde el versículo 4 en adelante, ¿no? Hablando de ese envanecimiento que tienen estos falsos maestros, que entran en disputas y todo lo demás. Ahí lo vemos del versículo 4 en adelante. Y como que al decirle huye de estas cosas, al ordenarle estas cosas, hay algo que tiene relación con las actitudes. Y él como que trata de demostrarle que la clave, el antídoto, es justamente mantenerse en esta lista de virtudes que él está mencionando aquí, diciéndole: sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, como que es importante guardar el corazón, mantenerse en la verdad, para no caer en el error. Entonces comienza aquí con la justicia. Y es interesante porque la justicia implica dos cosas. Implica primeramente darle tanto a Dios como al hombre, es decir, en los dos aspectos, en los dos ámbitos donde se mueve un cristiano,
en el ámbito espiritual como en el ámbito natural. El hacer justicia implica primeramente darle a Dios y al hombre lo que le corresponde a cada uno. Y eso nos hace recordar a cuando Jesús lo quisieron tentar y le dieron esa moneda y le dijeron, esta moneda de esta inscripción, ¿de quién es? De César. Pues entonces, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, honrar a Dios, hacer justicia con las cosas de Dios, con lo que Dios declara en su palabra. Y esa justicia también involucra al género humano, es decir, en el plano natural. Tenemos que hacer, hermanos, lo que es justo. Por eso, este atributo, esta actitud es importante. Entonces, es movernos en una vida de testimonio inquebrantable delante de Dios y delante de los hombres. Vivimos de esta manera, estamos realmente mostrando la gloria de Dios para que alaben a Dios al ver las obras que se dan en nuestra vida, al vivir en obediencia, en honestidad, al no ir tras la corriente de este mundo. Es importante porque Dios nos ha llamado a ser sal y luz. Eso es andar en justicia. Eso es hacer lo que le agrada a Dios. Las otras siguientes cualidades se dirigen exclusivamente hacia Dios. Es decir, habla de la piedad, la fe, el amor. Entonces la piedad es esa conciencia reverente de que estamos viviendo en la presencia y bajo la mirada continua de Dios. Y decíamos nuevamente, le dice, oh hombre de Dios. ¿Y cuál era la declaración de Elías? Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Es decir, mi vida está delante de Dios. Y le está diciendo Pablo a Timoteo, tú tienes que andar en la piedad. Tienes que ser consciente de la presencia de Dios. Tienes que vivir constantemente delante de Dios. No debes de guardar nada ni ocultar nada. Debes de ser transparente. Debes de ser sin mancha, sin arruga, un testimonio realmente limpio. Entonces, eso es vivir una vida reverente, que vive bajo la presencia y bajo los ojos de Dios. Luego habla de la fe. La fe habla de la fidelidad, que lo sostiene firme a uno, demostrando la lealtad a Dios en toda ocasión y bajo toda circunstancia. Hermanos, la fe es la fidelidad, es la confianza en Dios, en lo que Él nos dice en su palabra, en lo que Él nos da en sus promesas. Es mantenernos firmes, mostrando lealtad a Dios en toda ocasión y bajo toda circunstancia. ¿Vivimos nosotros así o fluctuamos? ¿O nos cuesta mantenernos firmes? Luego habla de el amor. Y aquí está hablando de el mismo amor de Dios, el amor ágape, ese amor sacrificial, ese amor incondicional, ese amor que es ahora la expresión de gratitud y de alabanza de nuestra vida por la gracia de Dios, por lo que Él nos ha concedido, la salvación y el privilegio de ser instrumentos suyos, de ser parte de su honra, es decir, ser participantes de su honra, de su gloria. Cuando somos instrumentos de Dios y Dios nos usa, sabemos que es por su gracia, pero hay una gratificante sensación en nuestros corazones de que Dios en su misericordia nos está utilizando para darse a conocer, para ser un instrumento poderoso en sus manos para alcanzar a otras personas que aún no le conocen. Entonces,
Ese es el amor, lo que debe motivarnos a servir, lo que debe motivarnos a acercarnos a las personas. Es difícil, porque muchas veces esas personas nos han tratado mal. Hay cierto rechazo, hay críticas, pero ¿qué no hicieron con el Señor Jesucristo? Entonces tenemos que tener el mismo sentir para ser realmente hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Luego, Pablo va a incluir también en esta porción la paciencia y la mansedumbre. Entonces, en otras versiones se traduce como constancia y dulzura de carácter. Entonces, estas son características que deben evidenciarse en nuestra vida cristiana como fruto de la presencia del Espíritu Santo, renovándonos, transformándonos, cambiándonos por esa obra de regeneración, de conocimiento de su perfecta voluntad. Entonces, eso debe de evidenciarse en cada uno de nosotros, no solamente como líderes, sino como cristianos, nacidos de nuevo, que tenemos una íntima relación con el Señor. Luego va a decirle en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, vemos aquí un lenguaje que Pablo ya utiliza también en la segunda epístola a Timoteo. Él vivía una realidad, él tomaba muchas experiencias de su vida personal, de lo que él podía apreciar. Él tomaba esos modelos, ¿no? Habla aquí en este pasaje usando el lenguaje deportivo para hablar acerca de la vida cristiana. Luego también va a usarlo ya en la segunda epístola, va a hablar sobre la analogía del atleta, del soldado y todo eso, y del Señor Jesús, de su ejemplo. Entonces, él usaba esto para reforzar algunos principios. Y aquí está usando un término de la lucha greco-romana. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Y hermanos, es una buena batalla porque ya Dios nos ha concedido la victoria. Por eso es buena, porque ya estamos seguros del triunfo, porque Jesús ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Tú y yo y todo creyente verdadero, por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es como le dijo el Señor a Josué. Le dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Yo estaré contigo, solamente que no se aparte de tu boca esta palabra de la ley, medita en ella de día y de noche. Hermanos, tenemos que fundamentarnos en la palabra, tenemos que vivir la palabra, tenemos que declarar en fe la palabra, porque no andamos por vista sino por fe, y llamamos las cosas que no son como si fueran. Tenemos que vivir en esa dimensión sobrenatural que Dios nos muestra en su palabra. Entonces, también se le dijo a Josué, todo lugar donde tú pongas la planta de tu pie ya te pertenece, pero tienes que salir a la batalla, pero ya tienes la batalla ganada. Entonces, por eso es la buena batalla de la fe, es creerle a Dios y salir. Y hermanos, no sufriremos daño porque la palabra de Dios dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante y hollará a nuestros enemigos, y su gloria será nuestra retaguardia. Somos más que vencedores. Tenemos que andar en confianza, en seguridad de que el Señor es por nosotros y nadie podrá contra nosotros. Que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. No quiere decir que no se levantará. Sí, el diablo usará
sus armas, pero no tendrán prosperidad. No alcanzarán el fin para el cual Él está enviando ese ataque, porque ya Dios nos ha dado la victoria. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Esa es la buena batalla de fe. Por eso dice, pelea. Tenemos que pelear. Tenemos que salir. Pero ya el Señor, como lo vemos en muchas batallas del pueblo de Israel, Dios les dio una victoria contundente, aún teniendo ejércitos inferiores, aún no teniendo los recursos, pero ellos se postraron delante de Dios, clamaron a Dios, buscaron su rostro y Dios se reveló y les dio la victoria. De esa manera, también Dios quiere actuar en nosotros. Hermanos, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Entonces, aquí el apóstol Pablo, al usar ese verbo pelea, se refiere a una lucha agonizante, esforzada, que se requiere para vencer en una competencia de lucha olímpica. Pablo también, como hemos hecho mención, usa más adelante y en la segunda epístola a Timoteo la vida del soldado, también la vida del atleta, para graficar cómo debe ser la vida de un cristiano, una vida de disciplina, una vida de renuncia, una vida en que tiene que echar mano de las armas, de los recursos que Dios nos ha dado para asegurarnos la victoria. Entonces, hermanos, vemos aquí que todo creyente ha sido llamado, escuche, todo creyente, todo hijo de Dios ha sido llamado a entrar en combate personal contra el mal en todas sus formas. Pero sabemos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y tú y yo somos la iglesia victoriosa, la iglesia del Señor. Ahora, que hacía mención con respecto al griego, que es tan riquísimo, tan ilustrativo, tan exacto, tan preciso. Aquí el verbo imperativo que se emplea a propósito en este tiempo presente aquí es para indicar que el combate, escuche bien, es un proceso continuo. Quiere decir, amados, que tenemos que ser un pueblo que va a batallar hasta el último aliento de nuestras vidas, hasta el último instante en que Dios nos permite estar en este mundo. Tenemos que luchar, tenemos que batallar, pero la victoria ya es nuestra, porque Él venció en la cruz. Él desbarató al enemigo, lo desvalijó, nos dice su palabra, lo dejó sin autoridad, no tiene poder sobre nosotros, pero tenemos que estar parados en la perfecta voluntad de Dios. Por eso dice la palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Tenemos la victoria asegurada. Entonces, hermanos, el combate es un proceso continuo en el tiempo presente. Y también cuando se refiere a echar mano, está diciendo ahí en el griego original, en un verbo imperativo, está diciendo toma posesión. Toma posesión. Y para tomar posesión, hermanos, tenemos que tener conocimiento de lo que Dios nos ha concedido, de lo que Dios ya te dio por medio de Jesucristo. Primero, te ha dado la victoria. Segundo, te ha dado armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, de las cuales tú tienes que echar mano. Pero también, al decir aquí, toma posesión, lo que está diciendo, echa mano de la vida eterna, toma posesión de la vida eterna. Está revelando algo interesante. Es como diciendo, toma ya, echa mano del premio. Tú todavía estás en proceso, estás en la carrera, estás todavía en desarrollo, estás yendo camino a la meta, pero
tú ya puedes apropiarte por la fe, por la promesa de Dios de esa victoria, de ese galardón. No has llegado a la meta, pero Dios, al ver tu vida de obediencia, de entrega, de fidelidad, te concede ese galardón inmediatamente, porque sabe que tú vas a continuar y vas a llegar, porque estás mostrando solidez, madurez, convicción, seguridad en las promesas de Dios. Eso es lo maravilloso, hermanos. No hemos llegado a la meta, pero ya Dios como que nos da un crédito, nos da un adelanto, ¿no es cierto? No tenemos los recursos, pero tenemos todo un bagaje. Es como en el banco. Ven nuestra actividad crediticia, por decirlo así, y entonces nos pueden conceder un préstamo, un adelanto. ¿Por qué? Porque ve que hay confianza, somos fiables, somos elegibles. Entonces Dios ve eso, conoce nuestro corazón y nos dice, tómalo de una vez. No necesito que tú llegues a la meta, te lo concedo ahora. Entonces, hermanos, tenemos que vivir esa vida de integridad, tenemos que vivir esa vida que refleja realmente una vida sólida en las cosas de Dios. Entonces, podemos inmediatamente apropiarnos. Entonces, podemos decir que es que nosotros ya podemos disfrutar de ese premio mientras aún todavía estamos participando en la competencia. Estamos en el proceso, pero ya podemos disfrutar del premio. Qué maravillosa revelación, qué maravillosa verdad que Dios ya nos concede la victoria. Por eso somos más que vencedores. Por eso, hermanos, es la buena batalla de la fe. Es buena porque ya tenemos la seguridad, tenemos el galardón, podemos recibirlo por anticipado. Ahora dice, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. Timoteo ya había sido llamado a esta campaña, a esta lucha que va a durar toda su vida, toda su vida. Entonces, aquí vemos un llamamiento doble. Primeramente, a seguir a Jesucristo, al haberle recibido como Señor y Salvador, al haber él profesado la fe, al bautizarse, al seguir las pisadas del Señor, y luego a predicar el Evangelio. Recordemos que él era un evangelista, pero ahora es un pastor que está siendo comisionado para establecer, enderezar algunas cosas en la iglesia. Entonces, por eso él tenía este doble llamado. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a seguir a Cristo y también somos llamados a predicar el Evangelio, porque tenemos que dar testimonio, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que Dios nos guíe a toda verdad, para que llene nuestra boca y cuando nosotros la abramos, el Espíritu Santo toque esas vidas para salvación, porque el Espíritu Santo es el que convence, es el que restaura, es el que hace que las personas se rindan a Dios. Entonces, cuando dice aquí, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, Pablo está diciendo aquí, ¿no?, que tienes que acordarte de que hay testigos, de que tú fuiste ordenado, tú fuiste llamado, fuiste confirmado como un siervo de Dios, como un ministro para establecer los fundamentos, para establecer la verdad dentro de la iglesia, ¿no?
Entonces, por eso, Timoteo tiene que continuar. No puede salir, no puede retroceder, sino que avanzar en victoria, porque Dios está con él, así como está con cada uno de nosotros. Ahora, dice también, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, del cual dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo le está haciendo mención de este llamado, de este encargo sagrado de mandarle delante del Señor Jesucristo, como dice del versículo 13 al 16. Entonces, Pablo lo que está tratando de remarcar, de grabar en la mente y la conciencia de Timoteo, es la importancia de la fidelidad a la responsabilidad que descansa ahora sobre él como hombre de Dios y líder, ministro, maestro de la iglesia. Debe mantener esta obligación esperando la aparición del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo no había perdido la esperanza de que él estaría vivo cuando ocurriera ese glorioso día del Señor. Y él está infundiendo ahora en Timoteo la esperanza de estar vivo, él también, para presenciar esa maravillosa consumación. Porque le está diciendo ahí que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le está diciendo, tú tienes que mantenerte firme, seguir trabajando, no permitir que nada manche tu vida, tu testimonio, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta la segunda venida. Pablo le está diciendo, tú tienes que continuar hasta su venida. Ahora, Pablo tenía esa convicción y mucho más se le imparte a Timoteo, porque Timoteo indudablemente es mucho más joven en este tiempo que Pablo y tiene más esperanzas de ver esta consumación final, esta manifestación gloriosa del día de Cristo. Sin embargo, aunque Pablo no dudó nunca de la venida, de la aparición del Señor, sin embargo, ahora su esperanza de estar vivo para cuando esto ocurra ya es muy remota. Pero él está diciéndole a Timoteo, quizás yo no llegue, pero tú sí, es posible que puedas ver ese día. Quizás tú estés vivo para presenciar ese día. Por eso le encarga que él trabaje y que viva con esa expectativa de estar fiel, de estar haciendo la voluntad de Dios hasta su aparición. Que guardes el mandamiento sin mancha, sin mácula, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que vivir cada día como si el Señor hubiera muerto ayer, hubiera resucitado hoy y viene mañana. Esa es la actitud como todo verdadero hijo, hija de Dios tiene que vivir. No es fácil para nadie. Estamos luchando, pero hemos visto de que esa lucha es constante. Es una lucha que va a tener fin solamente el día en que ya no estemos en este mundo. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que continuar usando los recursos de Dios, porque no podremos
salir victoriosos en nuestra fuerza. El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y es verdad, estamos dependiendo de Él. Estamos cada día refugiándonos bajo sus alas, pidiendo su fortaleza, su sabiduría, su dirección, la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que tú y yo necesitamos, vivir cada día. Entonces, hermanos, tenemos que estar con esa expectativa. Y ahora, mucho más. Estamos viendo con nuestros ojos el cumplimiento, hermanos, de muchas profecías, el cumplimiento de muchas cosas que ya Dios ha establecido como prerequisitos para su venida. Estamos cada día más cerca de la venida del Señor. No es tiempo para fluctuar, ni abandonar, ni tirar la toalla, ni desviarnos de la verdad, sino establecernos en su palabra firmemente. Entonces, tenemos que guardar el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, por su Espíritu Santo, nos está hablando a nosotros en esta mañana. Te está hablando a ti, hermano, hermana. Si le has fallado al Señor, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de volver a Él. Es tiempo de vivir conforme a su perfecta voluntad. 15. La cual a su tiempo mostrará bienaventurado y solo, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces, aquí también lo que está haciendo Pablo es remarcar algunas cosas importantes con respecto a Dios, poniendo en Timoteo una conciencia mucho más sensible en cuanto a las cosas de Dios. Entonces el apóstol le agrega un tono adicional, le dice o le recuerda a Timoteo que su labor y servicio los lleva a cabo delante de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, el trabajo en el Señor nunca es en vano. Aunque aparentemente no haya fruto, no haya evidencia, no haya progreso, hermanos, el trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos, lo hacemos delante de la presencia de Dios. Por eso que Pablo dice, el que da vida a todas las cosas. Entonces, luego le dice, y que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aparentemente, esa actitud de Jesús fue una derrota. Fue una derrota, no fue una victoria. Aparentemente, hermano, puede ser de que no estamos avanzando, de que nuestro trabajo no tiene fruto, pero el galardón está dispuesto para nosotros. La victoria está asegurada. Hermanos, vemos el libro de Apocalipsis, la victoria total y completa del Señor sobre este sistema del mundo, sobre el enemigo. Él viene, Él nos ha dado la victoria. Y ahí estaremos con el Señor, celebrándola. Así que no perdamos la esperanza, sigamos adelante. El trabajo del Señor no es en vano. Él da vida a todas las cosas. Aparentemente puede ser que esté muerto. Jesús fue a la cruz, murió, pero Él resucitó con poder y derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Tenemos vida eterna. Tenemos la victoria asegurada. Entonces, dice, tienes que mantenerte firme, dando buen testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Le está diciendo, tú tienes que asirte del mismo ejemplo de Jesús. Vivir hasta el último momento en fidelidad. Mantenerte en la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
tenemos que aparentemente sufrir pérdida, aparentemente, pero tendremos una victoria total y completa sobre el sistema, sobre el enemigo, si nosotros nos mantenemos firmes hasta el final. El único, dice aquí, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está Pablo considerando esta expresión, Rey de Reyes y Señor de Señores, como un ataque sutil al culto y la adoración de los emperadores, que iba en incremento en estos tiempos. Por eso, hermanos, vino la persecución de la iglesia. Y por eso también, en el futuro, cuando aparezca este hombre, el anticristo, que demandará adoración, demandará que se le rinda culto. Gracias a Dios que no estaremos en aquel día, porque eso es lo que nos dice la palabra. Pero hermanos, ya vemos el misterio que está siendo, operando. Ya la misma palabra nos va a decir de que ese espíritu antagónico ya está en operación. Hermanos, el culto, el hedonismo, la adoración hacia la misma persona, el no tomar a Dios en cuenta. Tú no necesitas de Dios. Ya es un espíritu que está en operación, el culto, el hedonismo, el culto hacia la misma persona, hacia el yo. Entonces, ya Pablo está diciéndole aquí, Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único digno de toda adoración, de toda alabanza. No debe haber ningún vestigio de idolatría en el corazón del creyente. No debe darle lugar a nada, solamente darle la supremacía, el primer lugar al Señor. Hermanos, ¿cuántas cosas ya están ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas? Nuestra familia, el trabajo, el dinero, el conocimiento. ¿Qué es lo que está quitándole el lugar, el único lugar que Dios nos demanda en nuestras vidas? Entonces, vemos aquí de que también hace una declaración, dice, el único que tiene inmortalidad. Sí, es decir, el único que siempre ha permanecido, pero Él ahora nos imparte de esa inmortalidad a través de Cristo, a través de la salvación. Tenemos vida eterna, le pertenecemos, somos sus hijos. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía, hermanos, de que le pertenecemos. Y luego, nuevamente, Pablo va a tomar este tema de la mayordomía y va a advertir sobre el peligro de las riquezas. Decíamos, porque ya es un tema que él lo ha abordado al inicio de este capítulo, hablando de la codicia, hablando de estas cosas. Entonces, aparentemente como que esto es algo que no cuadra en esta situación, pero ya lo había estado tratando Pablo. Más bien este tema de que él empieza a decirle a Timoteo sobre la batalla de la fe, sobre todas estas cosas, viene a ser como un paréntesis, pero él ahora retoma esto. Deja los asuntos espirituales del carácter que debe tener un cristiano y vuelve a estos asuntos prácticos, terrenales. Porque, hermanos, nosotros como hijos de Dios nos movemos en los dos ámbitos, en el ámbito espiritual y en el ámbito natural, material.
Por eso tenemos que tener equilibrio. Tenemos que ver cuáles son los principios que Dios quiere que establezcamos en nuestra vida para que haya balance, en nuestra vida. Porque todavía somos carne, todavía vivimos en este sistema. Entonces podemos ser influenciados porque nuestros sentidos naturales están apegados, nos mantienen en contacto con este sistema. Entonces somos propensos a ser influenciados. Por eso tenemos que tener equilibrio. Y aquí, entonces, vemos aquí que vuelve a los asuntos terrenales, por decirlo de alguna manera. Entonces, Pablo había estado tratando en el versículo 10 sobre la riqueza de este mundo y sus peligros potenciales. Y ahora en el versículo 17 vuelve al tema que había quedado quizás ahí en stand-by y ahora lo vuelve a retomar. Entonces, en la primera parte del capítulo, el apóstol se refería a quienes aspiran a las riquezas. Y ahora aquí se refiere a quienes ya son ricos, a quienes están experimentando esa vida de abundancia, de riqueza. Entonces, aquí también nos muestra de que no solamente en la iglesia de Éfeso habían amos, habían esclavos, había gente de condición humilde, sino que también había gente que tenía posesión económica, que tenía riquezas. Entonces, nos muestra esta situación muy multiforme, por decirlo así, en la misma iglesia local. Es lo que sucede en este tiempo también. Gente humilde, gente que son empleados, gente que son amas de casa, gente que son empresarios, gente que son de repente profesionales, que tienen mucha influencia y que forman parte de la iglesia también, de una iglesia local, de la iglesia de Cristo. Entonces había gente con riqueza, gente muy importante, ¿no? Y nos quiere mostrar también que siempre existe este peligro ante el aumento de las riquezas. Por eso es importante poner templanza. Y dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Algo propenso ante la riqueza es ese aire de orgullo, de ser altivo. Porque las riquezas pueden conducirnos a un cierto sentido falso de seguridad, a descansar en ellas, a dejar de que nuestra confianza en Dios se desplace y empezar nosotros a fundamentarnos solo en las riquezas, las cuales, como dice aquí el apóstol Pablo, son inciertas. Son inciertas. Hermanos, nada nos vamos a llevar. Todo se va a quedar en este mundo. No debemos poner nuestra esperanza en las riquezas, sino en Dios, porque Él es lo único seguro que tenemos, lo eterno, y Él es quien nos da la capacidad para hacer riqueza. La riqueza, hermanos, es simplemente un recurso, es un medio que se nos concede ¿para qué? Para quizás tener una vida un poco más cómoda, pero no libre de problemas. Ahora los ricos tienen que cuidarse porque ya los buscan para de repente secuestrarlos, pedir algún tipo de recompensa. Entonces tampoco es una vida cómoda, sino también es una vida de tensión. Y luego dice, sino
en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Lo que está diciendo es, hermano, si tú tienes riqueza, si tú tienes abundancia, tienes prosperidad, bueno, es fruto de tu vida en obediencia al Señor, pero ten cuidado que no te vayas a enceguecer y luego empieces a depender de ello y ser una persona altiva, orgullosa, mirar a los demás por encima del hombro, porque tú tienes que recordar que si tienes algo es debido a la gracia de Dios, es debido a que Él te ha dado la capacidad para hacer las riquezas. Es algo de lo cual Dios te ha dotado, hermano, hermana, pero es para que tú le honres, para que tú le reconozcas, para que tú le des gracias. Gracias, Señor, por esta sabiduría. Gracias, Señor, porque tú bendices la obra de mis manos. Y tenemos que nosotros, dice aquí en el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esa misma expresión que le dice unos versículos antes a Timoteo, echen mano de la vida eterna. Es decir, no te desprendas del galardón, no pierdas de vista tu galardón. Lo que tú estás sembrando va a tener cosecha, va a tener eco en la eternidad. Si tú eres generoso, si tú bendices, si tú inviertes en el reino de los cielos, si tú eres solidario, si tú eres sensible a la voz de Dios que te muestra la necesidad de una persona y tú tienes los recursos, como lo va a decir Santiago, si tú tienes los recursos, bríndaselos a tu hermano, bríndaselos a esa persona. No digas, no tengo, ya mañana te doy. No, dice, atiende la necesidad, porque para eso Dios te ha bendecido, para bendecir. Hermanos, qué precioso es ser como nuestro Señor, desprendido. Él nos dio la mejor ofrenda, nos dio a su Hijo, nos dio la salvación que nosotros no merecíamos. Pues Dios quiere que tengamos la misma actitud, que usemos lo que tenemos, si es abundancia, para bendecir a aquellos que tienen necesidad, para alcanzar a los perdidos, para ser de bendición a la iglesia, brindando los recursos que se necesitan para alcanzar a esas personas que todavía no están formando parte de la familia de Dios. Y es interesante lo que Wesley le decía a su congregación, a los metodistas. Él le decía, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Hermanos, hemos sido bendecidos para bendecir. No podemos comprar la salvación con el dinero, pero el uso apropiado del dinero puede mejorar nuestra vida, puede darnos un testimonio de que somos realmente hijos, hijas de Dios, generosos, bendecidos para bendecir y tener cosecha. Sí, Pablo dijo, no es que busque dádivas, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Tenemos una cuenta en el cielo, donde Dios tiene en memoria todo lo que nosotros hacemos para su reino, para bendecir, para mostrar las obras de Dios en nuestra vida, y aquellos que no le conozcan glorifiquen a Dios. Hermanos, así se movía la iglesia apostólica. Ellos venían y ofrendaban, daban, vendían sus propiedades. Dice que tenían en común todas las cosas. Eran generosos, no como ahora. ¿Cuánto estamos distando de una iglesia llena del Espíritu Santo? Una iglesia realmente rendida al Señor. Entonces,
hermanos, vemos aquí que es importante vivir una vida rendida total y completamente a nuestro Señor, una vida de obediencia. Y el encargo final para Timoteo, versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, Pablo refuerza y dice, guarda lo que se te ha encomendado. Hermanos, la iglesia, todo creyente, tiene que guardar, tiene que cumplir, tiene que vivir conforme a lo que Dios le ha encomendado. Tenemos que vivir esta palabra. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hermanos, no debemos de caer en cosas vanas que no producen fruto, que no traen incremento, edifican vidas y transforman vidas. Solamente lo que Dios nos imparte en su palabra. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Tenemos que ir al fundamento. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Hermano, tienes que leer y vivir la palabra de Dios. Dejar argumentos, buscar respuestas en la ciencia que no puede explicar las cosas sobrenaturales que solamente Dios las puede causar en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Hermanos, lo natural para un hijo, una hija de Dios, es vivir en lo sobrenatural. Quiera Dios que nosotros cada día podamos seguir buscando, seguir recibiendo de Dios. El Señor viene pronto y va a haber una manifestación gloriosa de su poder. Y tú y yo seremos participantes, pero tenemos que estar sintonizados con lo que Dios nos dice en su palabra y también por su Espíritu Santo. Estar en esa relación íntima con el Señor nos da esta seguridad para no desviarnos, como dice aquí, de la fe. Que la gracia, la multiforme gracia de Dios sea contigo, conmigo y con la iglesia del Señor. Vamos a orar. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús, si tú todavía no has hecho esta decisión, la más importante, de entregarle tu vida, hoy Dios te da la oportunidad. El Señor Jesús viene pronto y viene por su iglesia. Y su iglesia son todos aquellos que han recibido a Jesús en su corazón, que se han arrepentido de sus pecados y que ahora tienen que vivir de acuerdo con lo que dice su palabra. Si tú todavía no has hecho eso, solamente tienes una vida religiosa, estás abrazado a una religión, pues la religión no salva. Lo único que te salva es una relación con Dios a través de Jesucristo. Si tú no lo has hecho aún, haz esta oración con toda sinceridad, con fe, y pídele a Jesús entrar en tu vida. Dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto ocupando mi lugar por mis pecados en la cruz y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida
y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Y hermano, hermana, si tú no has estado viviendo en línea con lo que Dios dice en su palabra, si tú solamente has sido un religioso evangélico más, pues Dios te llama hoy a vivir en esa relación íntima con Dios, a conocer más de su palabra, a rendirte cada día a Él, a ser lleno del Espíritu Santo para que tú te conviertas en un real y verdadero instrumento en sus manos para alcanzar a otras personas. Si tú todavía no estás viviendo como Dios te lo demanda, pues tú necesitas hoy rendirte también al Señor y decirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, úsame. Señor, dame entendimiento para entender tu palabra, para ponerla por obra y dar fruto, porque el Señor viene pronto y viene por una iglesia santa, sin arruga y sin mancha. Tenemos que estar preparados. Prepárate. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por su tiempo, por su atención. Les pedimos que compartan este video con otras personas que no conocen al Señor, o quizás hermanos que se han apartado en la fe, para que vuelvan al Señor lo más pronto posible, porque el Señor viene ya. Les recordamos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche teniendo nuestro tiempo de oración, orando por nuestro país, orando por los más de 33 millones de peruanos que todavía no tienen un encuentro con el Señor, orando por la iglesia para que haya ese avivamiento espiritual. Hermanos, el Señor viene pronto. Y como hoy, domingo, 11 de la mañana, dando el mensaje de salvación y edificación, estamos predicando toda la palabra, todo el consejo de Dios, carta por carta, conforme el Señor nos guía, porque el Señor viene pronto. Y aquí hemos visto en 1 Timoteo cómo Dios quiere restaurar a la iglesia, cómo quiere que se pongan líderes realmente dentro del propósito de Dios y cómo debe de funcionar la iglesia también en este tiempo. Gracias una vez más por su atención. Bendecimos tu vida y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate.